Bueno, hoy nos convoca a hablar de dos poetas muy particulares, de dos países diferentes que sin embargo de alguna forma conforman una especie de tradición extraña por lo diferentes, pero por la manera en la que responden a preguntas muy similares. Estamos hoy con Luis Felipe Fabre. Luis Felipe es mexicano, es poeta, es ensayista, es profesor, ha participado en montajes teatrales, tiene un libro maravilloso que se llama Escribir con caca, un ensayo sobre la vida y la obra de Salvador Novo, uno de los poetas de los que vamos a estar hablando hoy. Tenemos también a Pedro Adrián Zuluaga. Pedro Adrián es crítico de cine y de literatura y es una persona muy sabia para hablar de estos temas. Y nada, creo que comencemos. Ok, ¿verdad? A mal paso, hazlo pronto. ¿Cuál mal paso? Bueno, se me pierden. ¿Dónde tengo estas cosas? Perdón, estamos ganados. Me gustaría que comenzáramos por dar como una especie de perfil de estos dos poetas. De alguna forma podemos construir un perfil sencillo, rápido. Quizá Gómez Hattin es un poco más conocido acá en Colombia. De pronto Novo es una figura extraña, que quizá no es tan conocida. Podríamos comenzar por hablar un poco de sus trayectorias. Creo que muy rápidamente decir un par de cosas importantes acerca de su vida y su obra. No sé quién quiera comenzar. ¿Sí? Bueno, yo de nuevo, por supuesto, no voy a hablar porque aquí doctores tiene la Santa Madre Iglesia y ese honor se lo cedo a Luis Felipe. Pues respecto a Gómez Hattin, a ver, una biografía básica de él sería decir que nació en Cartagena y es Tauro. Pues digo, como yo, no sé, aquí alguien más es Tauro, eso ya es una garantía, eso bueno, es el mejor signo del zodiaco sin lugar a dudas, y también murió en Tauro, ¿no? Murió un 23 de mayo, o sea, nació un 31 de mayo y murió un 23 de mayo, fue una carrera y una vida muy meteórica y signada como por el malditismo y el desperdicio como opción vital, creo que volveremos sobre ello. Y nació y vivió y murió, vivió en muchas partes, vivió en la metáfora antes que en cualquier otra, pero nació y murió en Cartagena, una ciudad bastante infame y bastante bella también. Ahorita en el taxi veníamos hablando de ella porque a todo extranjero hay que hablarle de la joya de la corona y cagarla un poco porque pues de eso se trata, decir que Cartagena es tal vez la ciudad más bella de Colombia y también es la ciudad más infame de Colombia. Entonces eso podría decir, y agitó muchas calles de este país con su ser, con su deseo. Yo lo conocí por allá en los años 90 en un bar al que íbamos a tomar, que más que bar era un parqueadero, se llamaba La Arteria, en la avenida La Playa de Medellín. Era muy insoportable realmente Gómez Hattin, insistente con sus obsesiones, insistente con su deseo. Y bueno, eso es lo poco que puedo decir de él. Creo que lo redimió la poesía y que hizo de su vida también un ejercicio artístico. Eso es lo que puedo decir de Gómez Hattin. Y ya leeremos poemas que es en donde mejor se trasluce. Bueno, yo poco puedo hablar de Gómez Hattin, digo, más que como lector, que soy muy fan. Les decía que de todas las veces que he venido a Bogotá siempre he querido conseguir una camiseta de Gómez Hattin, no la he conseguido todavía. Si alguien sabe dónde puedo conseguir una, ¿no? Se agradecerá la información. Y pensaba también que qué curioso, ¿no? O sea, la antología que yo tengo de Gómez Hattin, digo, conocía poemas sueltos de Gómez Hattin de otras partes, pero la primera vez que como que vi una poesía suya reunida fue por esta edición que hizo Carlos Monsiváis para el Fondo de Cultura Económica, que también es de alguna manera un discípulo de Novo, ¿no? Era uno de los alumnos aventajados de Salvador Novo, y que
hizo un libro muy importante también sobre Salvador Novo que se llama Lo marginal en el centro, ¿no? Entonces, también me parece interesante que hay un trío ahí con un tercer factor llamado Carlos Monsiváis, extraordinario escritor mexicano, que me parece que completa un poco ahí esa triada. Salvador es toda una orgía y ahorita vamos a hablar de eso. Es una verdadera orgía lo que se arma entre México-colombiana. Sí, ya, digamos, se contagiaron las enfermedades. Y en cuanto a Novo, pues temo que en sí no es muy conocido fuera de México incluso en México, digamos, creo que ha sido más reivindicado por grupos de minorías sexuales y por ahí más que por otro tipo de lectores, ¿no? Aunque es un escritor extraordinario, tiene un registro enorme. Como poeta es de mis poetas mexicanos preferidos, pero también es un gran cronista, un gran su autobiografía es quizá el libro suyo que más me guste, se llama La estatua de sal, son sus memorias sexuales y nada más ese título extraordinario, ¿no? Se llama La estatua de sal, que es como la estatua de Salvador, ¿no? Porque se llama Salvador, ¿no? Pero al mismo tiempo es la mujer de Lot volteando hacia atrás, ¿no? Mirando su propio pasado, que es Sodoma y Gomorra, ¿no? Y al mismo tiempo es su monumento, ¿no? Debería alguien hacer un monumento a Salvador Novo esculpido en sal, ¿no? Con un gesto de horror ante el espejo, ¿no? Mirándose su propia fealdad, ¿no? Porque hay algo de ese gesto en los poemas selfies que hace, ¿no? Hace una cantidad de poemas donde se retrata él en su propia decadencia, con una mirada atroz y fascinada. Un amigo decía algo muy cierto, ¿no? Que los otros cuerpos nos pueden parecer atractivos, indiferentes o incluso desagradables, pero el único cuerpo que podemos odiar con total encono es el propio cuerpo, ¿no? Y me parece que esa hazaña que podemos tener con el propio cuerpo no lo tenemos con el cuerpo ajeno, así de, o sea, ves a alguien que no te puede no gustar la nariz de alguien, pero no vas y dices, odio tu nariz, opératela ya, ¿no? Digamos, en cambio uno puede odiar su nariz, es absolutamente infeliz por su propia nariz. Bueno, en el caso de Novo, tenía incluso una fascinación y un regodeo por su decadencia física. Él se consideraba que había sido muy hermoso en su juventud, le llamaban la venadita, entre los entendidos, ¿no? Pero a los 40 años, digamos, sobre todo en un mundo homosexual tradicional donde la juventud era, todavía no existía la idea del sugar daddy tan desarrollada, ¿no? Ni de los osos y estas cosas, ¿no? Y entonces pues, pasabas a una edad ya de hombre maduro y ya no tenías derecho a ser querido, solamente a pagar por amores, ¿no? Hay algo que comparte, hay algo indomable a pesar de que parecería tan distinto a Gómez Hattin, digamos, ¿no? Porque Novo fue prosperando en la vida y fue llegando a un espacio de oficialidad, de convertirse en el cronista oficial de México, amigo de los presidentes y demás, habiendo sido él el primer escritor abiertamente homosexual de México. Nació a principios del siglo XX y imagínense un México por revolucionario, en 1915, 16, 17, ¿no? En ese país de machos, ¿no? Una loca furiosa que se maquillaba, se depilaba las cejas, ¿no? Y hacía todo así, cuentan una anécdota que iban en un autobús, así como rumbo al centro, él y sus amigos, y él iba loqueando, como le encantaba loquear, estaban todos como con vergüenza, ¿no? Y dice, aquí nos bajamos locas, le dice a todas, ¿no? Como que nadie se libra del closet con él, ¿no? Se las desclosetó a todas allí. Y tenía una revista, tenía un fetiche con los choferes de autobús, que eran lo que más le gustaba en la vida. Entonces se metió al sindicato de choferes a hacer una revista que se llamaba El Chafirete, una revista literaria para poder ligar con ellos, ¿no? Y todos lo amaban como buen país de machos. Bueno, era bastante el hit. Pero a lo que voy es que sí, su trayectoria es muy distinta a Gómez Hattin, porque Gómez Hattin ahonda en su malditismo. Parece que Novo
aparentemente iría hacia un espacio de respetabilidad, aunque siempre se metía el pie, ¿no? De diversas maneras, que ya podríamos hablar un poco de esos. Pero sí, hay algo de un Gómez Hattin con dinero. O de distintas maneras de ser proscritos, ¿no? Claro. En el caso de Gómez Hattin y de Novo. Claro, y precisamente este proscritismo, esta marginalidad, recordaste ese ensayo maravilloso de Carlos Monsiváis, que es el gran ensayo sobre Novo, al lado del tuyo además. Claro. que es lo marginal en el centro. Creo que podríamos hablar precisamente de cómo estos dos poetas son... en su poesía está precisamente esa trastocación de todos los valores. Todo está invertido, de alguna forma, jugando también con el mote del invertido. ¿Cómo se trastocan los valores constantemente en la poesía de Novo y de Hattin? Pedro Adrián. Pues yo creo que lo podríamos ver directamente en los poemas, ¿no? No sé si empezamos a leer directamente la poesía de ambos y ver cómo esa inversión anatómica, esa inversión moral, está directamente en los poemas, no es que nosotros se la estemos poniendo como una camisa de fuerza. Creo que también hay una reivindicación de lo que no es... Bueno, en el poema que nos va a leer ahora Luis Felipe, vamos a encontrar una frase que yo creo que resume muy bien un poco la idea estética que tienen ambos poetas, y es por donde la naturaleza aparentemente no lo espera, ¿no? Entonces, esa idea de ir contra natura, ese reivindicar las potencias de lo que va contra la naturaleza, de la per angostam viam, por la vía estrecha, y justamente hacer de esa dificultad, hacer de esa inversión, hacer de ese error un valor estético, ¿no? Creo que ambos poetas coinciden finalmente en eso, en reivindicar de una manera muy waldiana, por cierto, pues precisamente las potencias del artificio y hacer una celebración totalmente performática, de distinta manera, pero performática en ambos casos, de esa artificialidad y de ese por donde la naturaleza aparentemente no lo espera, o algo que también me llama mucho la atención en otro poema de Gómez Hattin que vamos a leer, que es ser bueno de una manera no conocida, o sea, ir abriendo caminos, que siempre es como ir abriendo huecos en el sentido literal de la palabra hueco, ir reconociendo todo lo que en el mundo es penetrable y entrar ahí, ¿no? Entrar ahí para conocer de una manera distinta, ¿no? Para ver con el ojo del culo, como literalmente se sugiere, digamos, en esta conversación, ¿no? Ver con ese otro ojo que es el ojo del culo, que precisamente es volver público el culo y volver el culo una cara, ¿no? Una cara que tiene unos ojos, que tiene un rostro, y unos ojos que ven más porque ven lo profundo, porque ven lo oscuro, ¿no? Ven hacia adentro. Ven hacia adentro. Sí. Y además, digamos, creo que es muy interesante pensar el culo como una boca, porque es una boca preverbal, no es una boca animal, ¿no? Y creo que, por eso el poema, justamente el que, cuando me dieron la opción de elegir, que creo que lo habías elegido tú ya antes en silencio, pero bueno, por cortesía y hospitalidad al extranjero me permitieron elegir primero, que es Donde duerme el doble sexo, que justamente es un poema bastante sofílico. Creo que, pero más que sofílico, tiene que ver con el animal que somos, ¿no? Y creo que esa boca anal tiene que ver con esa boca cuyo lenguaje sería más animal que el de la palabra, que es una cosa muy rara para decirlo para un poeta, que en teoría trabajan justamente con las palabras. Pensaba también ahorita en Reinaldo Arenas, ¿no? Cuando en sus memorias, preciosas, las de Antes que anochezca, ¿no? Cuando habla que follaba con absolutamente todo lo follable, ¿no? Ahí con el árbol, con el animalito, con todo, ¿no? O sea, que es una natural, es muy raro porque podríamos asociarlo con una no naturaleza, pero al mismo tiempo es como otra naturaleza, ¿no? Como una naturaleza quizá... De una manera no conocida. Exactamente. No sería contra natura, sería la toda natura. Sería Into the Wild, pero Into the Oscar Wilde. ¿No? Pues también hay una idea, perdón que te interrumpa, Luis Felipe, también hay una idea del culo como archivo, ¿no? O sea, ese culo que sabe todos los secretos, también se vuelve un culo que al hacer pública su sexualidad, también se vuelve un culo muy peligroso, o sea, una boca muy peligrosa, porque es capaz de denunciar y de sacar del closet a todo un universo que vive en la hipocresía y que vive justamente en el closet. Entonces,
Ambos poetas tienen esa capacidad como de hacer público su sexo, y en hacer público su sexo está en poner a temblar a todos, ¿no? Claro, Poner a temblar en el sentido de culiaron conmigo o me los culié, o bueno, en fin, esa manera de... No, y además, es decir, creo que sí hay un trastocamiento de boca, ya no, digamos que son intercambiables, no se sustituyen, sino que uno puede cumplir una función, ¿no? O sea, se pueden intercambiar funciones sin problema alguno, digamos, ¿no? Se vuelve un archivo cultural, o sea, digamos, se vuelve un archivo para releer la cultura desde lo anal, ¿no? Desde los anales. Son anales, exactamente. Es una forma también diferente de ver lo que significa la creación y ver la defecación como la creación, ¿no? Y la mierda como el hijo. Como el otro hijo, como ese hijo no deseado, además, ¿no? Porque es el hijo que se esconde y el hijo que no se quiere, el hijo que se bota. Sí, pero digamos, en el caso de los animales cagan con mucho orgullo, y creo que aquí también, digamos, están muy contentos de su... Se ve y se huele. De su obra, ¿no? Es decir, y eso también me parece muy interesante. Entonces, bueno, voy a leer Donde duerme el doble sexo, que quedaría mejor en un hermoso acento colombiano, pero bueno, va. La gallina es el animal que lo tiene más caliente. ¿Será porque el gallo no le mete nada? ¿Será porque es muy sexual y tan ambiciosa que le cabe un huevo? ¿Será porque a ella también le gusta que uno se lo meta? Lo malo es que caga el palo, pero es el momento más bacano y el orgasmo es de fiebre, loco, super sexo para mis 6 años. A la paloma no le cabe, pero es lindo excitarla y hacerse amigo de ella y hacer de ella la paloma, o sea, del palomo el signo sagrado del amor. Aquel a quien nombro cuando no me duele en demasía, Virgo como un palomo pero penetrable. La pata es imposible, la perra no deja y muerde, la cerda sale corriendo, la gata ni pensarlo. Chévere la carnera, se queda quieta, la chiva en celo es deliciosa, se me olvidaba la pava, en la alegría sexual sale a la calle como la perra a putear. De las aves, lo más bacano es el pavo, todos los pavos son maricas, lo aprietan. Claro que la burra es lo máximo del sexo femenino, pero la mula lo chupa y la yegua es de lo mejor, pero la cocinera hace todo. Se levanta la falda y lo trepa uno en su pubis, te pone las manos en las nalgas y te culea en esa ciénaga insondable de su torpe lujuria de ancha boca. El que se ha comido un burro joven sabe que per angostum viam hay más contacto y placer de entrar con ternura por donde la naturaleza aparentemente no lo espera, pero que recibe en un júbilo que no le conozco a la hembra. Todo ese sexo limpio y puro como el amor entre el mundo y sí mismo, ese culear con todo lo hermosamente penetrable, ese metérselo hasta una mata de plátano, lo hace a uno gran culeador del universo todo culeado, recordando a Walt Whitman, hasta que termina uno por dárselo a otro varón, por amor, uno que lo tiene más chiquito que el palomo. Una belleza, ¿no? Aplausos, ¿no? Aplausos al señor Gómez Hattin. Pero fíjate, claro, para volver de pronto un poquito, yo voy a meter aquí la cucharada con una de estas reflexiones que están en Art de Raúl, el libro de Heriberto Fiorillo, acerca de esto natural, aunque bueno, de pronto ya le dimos mucho palo al tema, pero creo que es interesante ver lo que el mismo Raúl dice sobre esto, sobre esta trastocación, precisamente en contra de lo contra natura, y es su visión de lo natural. Acá está, dice, el pansexualismo se relaciona con el panteísmo de una manera absoluta. Se desprende de allí. El panteísmo no es una religión, sino una noción primitiva, arcaica del universo. En las grandes fuerzas de la naturaleza, como el mar o el viento o la montaña, uno siente la presencia no de una voluntad autodeterminante, sino de una fuerza de la naturaleza que por lo menos hay que respetar. Yo creo en las manifestaciones naturales del hombre, no solamente en la bisexualidad, sino en la pansexualidad. Creo que el hombre es panteísta y por lo tanto pansexual. Creo que está ahí precisamente en el punto de no es una cosa contra natura, es precisamente la exploración de todo el abanico de lo natural en el hombre. Sí, claro, generalmente los que utilizan el tema de lo natural es igual de artificial que absolutamente todo. Entonces, a veces, justamente la gente, digamos, ¿no? El mundo queer que suele ir más, o sea, podemos decir que
los más naturalistas son más griegos, ¿no? O sea, son más helénicos, digamos, ¿no? Los que son un poco más barrocones, como es otra tendencia bastante latinoamericana, ¿no? Que van más hacia el artificio, que se parece un poco más a lo queer y a, la idea de construcción, ¿no? O sea, la idea de que el género es algo que se construye, de que es mejor una orquídea de plástico que una orquídea natural, que podría ser como esa otra tendencia, que yo creo que ahí sí podría ser un poco distinto. Yo creo que Novo iría más hacia la idea del constructo y lo artificial, ¿no? Digamos, un poco más a lo John Waters, decía yo, digamos, un poco más. O sea, cuando Octavio Paz conoce a Novo, o sea, entre las cosas que más le queda asombrado, dice, es que se vestía como un gerente de Sears. Sears es una tienda que existía en los 50s en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que porque se vestía como de poliéster y cosas así, digamos, como de fibras como artificiales, ¿no? Como esa cosa ligeramente kitsch que sí hay en Novo y que creo que no lo encuentro tanto en Gómez Hattin, digamos, ¿no? Porque creo que hay una cosa más, en ese sentido, me recuerda a veces más Gómez Hattin a cierta poesía latina, a cierta poesía, ¿no? Digamos, hay un poema muy chiquito, ¿no? El de Antonio, ¿no? Por ahí va Antonio, que lleva no sé qué, digamos, que me podría ser como perfectamente de un pederasta latino, ¿no? Viendo ahí a uno de estos, ¿cómo se llamaban estos que van llevando la ofrenda a los templos, ¿no? ¿Cómo se llaman estas esculturas preciosas que llevaban hacia los corderos y estas cosas cargando? Creo que sí hay una cosa más natural, más, en el sentido más grecolatina, curiosamente, en Gómez Hattin, y en Novo encuentro muchísimo más una idea más de wildiana, más de artificio, más de dandismo, más de constructo, ¿no? Y es algo que pasa precisamente por el lenguaje. Pedro Arián, lo discutíamos en algún momento, ¿no? El lenguaje es sumamente artificioso, de nuevo, y el placer de artificiar con el lenguaje, claro. y en Gómez Hattin tenemos una cosa más transparente. Sí, como, vale, es mentira que eso es natural, pero que quiere ser, que va mucho más, lo dice él mismo, y quizás tú puedes sonar muy, no sé, muy ingenuo, pero lo dice él mismo. Me interesa menos que el juego con el lenguaje, ir al significado de lo que estoy diciendo. Sí, a la verdad, por eso digo, me recuerda más a los clásicos, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, tiene todo un libro que se llama Hijos del Tiempo, que es son poemas dedicados a Medea, a Antino, sí, a Homero, a toda esa rememoración también de esa suerte de unidad del hombre con lo natural. Pero también uno podría pensar que no hay nada natural en la naturaleza, ¿no? Como decía el centauro de la película de Pasolini, de Edipo. O sea, también hay una idea también y ese es el poema que yo escogí de Gómez Hattin, que se va un poco por las ramas de esta pansexualidad, y es una idea de que sí comparten ambos poetas, es la de construirse a sí mismos, de vivir la vida artísticamente, de ser ellos mismos su propia obra, en un sentido muy distinto, porque finalmente, como lo decíamos al comienzo, ambos son proscritos, pero ambos son proscritos de distinta manera, ¿no? El uno a través de la aclamación pública, de un cierto oficialismo, de una cierta, de volverse el intelectual oficial, y un Gómez Hattin que también se construye a sí mismo, pero construye su propio malditismo. O sea, el malditismo tampoco es natural. O sea, es algo que es elegido por Gómez Hattin. Son románticos. Exactamente. Y este poema que yo escogí de Gómez Hattin me parece que es un ars vitae, una especie de recuerdo de que el arte y la vida no están separados. Entonces se llama El Dios que adora, ¿no? Soy un Dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago, porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad, o porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan, porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos, porque soy solo, porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad, porque a la riqueza miro de perfil, mas no con odio, porque amo a quien ama, porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula, porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio, porque no soy bueno de una manera conocida, porque no defendí el capital siendo abogado, porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie, que me lava el alma, porque nací en mayo, porque sé dar una trompada al amigo ladrón, porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba, porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un pan amargo y solitario y disputado, como estos versos míos
que le roba la muerte. Sí, eso, me parece fantástica su manera de concebirse como un objeto estético, ¿no? Como la propia vida, como una obra de arte, y una ética propia y un ser bueno de una manera no conocida, o una manera por inventar. También yo creo que son dos poetas que en cierta medida apuntan hacia el futuro, ¿no? Apuntan hacia el futuro, y como lo decíamos ahora en la anterior charla, como lo decías tú, son nuestros padres, nuestras madres, si nos vamos a entender como personas queer, quiero decir, ¿no? Sí, sí, son esas, o sea, han tenido consecuencias mayores, sociales, mayores, que mucha gente que ha dicho que ha escrito una poesía social. Eso me parece muy interesante, ¿no? Como decíamos, ¿no? Como por ser ellos mismos, ¿no? Hay una consecuencia ahí más allá, digamos, de una cosa de eslogan político, ¿no? De yo hablo por todos, no sé qué, eso se cae, ¿no? En cambio, estas personas, digamos que sí se atrevieron a ser quien ser, o se convirtieron en quien querían ser, o hicieron el performance de ser ellos mismos, o como queramos decirle, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Han abierto muchísimas cosas para las personas que hemos venido tanto de la literatura como fuera de la literatura, y eso me encanta cuando la poesía rebasa únicamente, o sea, no la lees nada más por una tradición poética que sí, digamos, pero que sí logra rebasar lo poético y entra en otros planos culturales, morales, económicos, o sea, de lo que tú quisieras, digamos, ¿no? Pero hay una cosa muy bella que insinuábamos ahora, y ese es el reconocimiento entre pares que se da como al fundar una tradición. Yo creo que tú, José, tenías en la estatua de sal justamente, Novo cita a Porfirio Barba Jacob. Y ahí se va creando una familia maravillosa, como una tradición de afectos de personas queer en la poesía latinoamericana, que yo creo que es interesante pensar cómo vamos fundando una familia en clave de algún modo, ¿no? Cómo nos vamos mirando al sesgo, cómo vamos reconociendo gestos, cómo ese hombre que parecía un caballo va a ser de alguna manera mirado por Salvador Novo, y cómo después va a haber un poema de Gómez Hattin dedicado un poco, o que alude a Porfirio Barba Jacob, y cómo también incluso otro maldito y otra persona irreductible que solo habla por sí mismo, que es Fernando Vallejo, también lo reúne a los dos, ¿no? Reúne a Porfirio Barba Jacob, y también reúne una cosa... La lengua viperina de Novo. La lengua viperina, la lengua, eso de qué pereza caerle bien a todo el mundo, y qué pereza estar en el lugar correcto de la historia, o sea, como reivindicar también el lugar de la poesía y el lugar de la literatura como el lugar para decir barbaridades, ¿no? Sí. Y si no, qué flojera, ¿no? Digamos, no sé, creo que de alguna manera todas las personas que has mencionado han sido incómodos por una razón u otra, y han sabido ser hay muchas maneras de ser incómodo, ¿no? A veces queremos pensar que hay una sola manera de incomodar, ¿no? Como poder meterlo, y creo que aquí tenemos casos muy interesantes que se comunican entre ellos. Se han contagiado. Y se han leído entre ellos, ¿no? Y que de alguna manera también nos siguen conformando, ¿no? Y claro, digamos, creo que además es una cosa muy interesante que además, sobre todo cuando uno está empezando a leer y a descubrirse a sí mismo, también ayudan muchísimo, ¿no? Como lectores, ¿no? Yo siempre digo que el arte griego para mí fue mi primera pornografía, o sea, digamos, ¿no? O sea, digamos, el Playboy que veían mis amigos no me excitaba, y la enciclopedia de arte griego, cabrón, ¿no? Digamos, un regalito del pasado para acá, ¿no? O leer a Mishima, o, ¿no? Digamos, de pronto te sientes menos solo en el universo, te empiezas a sentir muy, muy acompañado por este tipo de cosas, ¿no? Y también creo que a veces es casi como un ligue cuando encuentras a un autor, un gran autor, digamos, que además comparte alguna de tu preferencia sexual, es como si lo hubieras ligado a alguien en la calle, es como un enorme triunfo de uno como lector descubrir que ese autor era gay. Es una cosa muy absurda, pero hay una fecundación. Exactamente. Hay una suerte de fecundación, y pasa pasa con Gómez Hattin, por ejemplo, que quien le escribió una carta celebrándolo es Jaime Jaramillo Escobar, que es un poeta pansexual, sí. También, no sé si lo conoces, sí. Luis Felipe, que es un poeta que escribe también sobre la naturaleza, y que escribe también que sexualiza lo natural, y es él quien celebra a Gómez Hattin, y de alguna manera ahí ese círculo de fecundaciones entre poetas queer se va cerrando, y México es súper importante en esa fecundación, quien lo creyera. Y también parece muy interesante que un país de machotes como es México, pues donde la figura del charro
sea justamente ese paraíso queer latinoamericano, donde a través de figuras como Juan Gabriel, como la telenovela, hemos de alguna manera reivindicado los materiales bajos de la cultura y los hemos elevado y hemos leído ahí nuestro destino de personas queer en esa literatura y en ese arte y en esa poesía y en esa música y en esas telenovelas que son basura aparentemente, pero que las hemos sabido elevar y hemos sabido leer ahí nuestro destino. Otra vez volver oro la mierda, ¿no? Es que, digo, aparte, digo, es la historia del kitsch, ¿no? O sea, justamente, ¿no? O sea, el kitsch es reivindicado primero, ¿no? Por grupos homosexuales, pues, claro, porque la basura de la sociedad puede encontrar el valor en ese tipo de lo que la sociedad considera basura o sin valor o barato, ¿no? Digamos, ¿no? Y creo que, claro, es una estética súper pertinente. Y además, claro, un país de machos es un país de homosexuales. O sea, ¿no? A mí me queda muy claro que la cosa va junto con pegado, ¿no? Claro. Además también es muy interesante que, bueno, Colombia no se queda atrás en esto de la figura del machote, ¿no? ¿Cómo? Que Colombia tampoco se queda muy atrás en la figura del machote y es muy interesante. Yo ahí no digo nada. Cómo dialogan ahí esos dos, cómo es claro, México, digamos, alguna especie de refugio extraño en Bajacopa al principio, que voy a leer muy rápidamente este pedacito en el que Novo se encuentra con realmente más. No dice nunca que lo haya leído, pero sí se lo encuentra en Hubo noticias de en una fiesta muy particular y dice, le pregunté si le gustaba no sé ya qué poeta y dijo, lo que a mí me gusta es que me penetren duro. Esa fue su respuesta y hasta ahí llegó y después de eso les da marihuana y los deja todos trabados y sale corriendo. Y esa es la... Eso es lo que hizo con los poetas mexicanos. Yo creo que Novo no siguió platicando con él porque a Novo también le gustaba que lo penetraran duro, entonces no me sirves para nada, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Eres competencia, ¿no? Pensaba también, ¿no? Que la poesía mexicana está fundada en Sor Juana, que además también tiene aunque Paz se empeñe en decir que una monja, otra casada, ¿qué podrían hacer dos mujeres? Bueno, tiene un poco de imaginación, ¿verdad? Parte, digamos, de los poemas amorosos de Sor Juana, digamos, que son extraordinarios a la virreina, ¿no? Y que se le ha negado una y otra vez, desde una lógica machista, la posibilidad de cualquier posibilidad erótica allí presente, ¿no? Y también cómo el barroco funciona en Latinoamérica como un lugar maravilloso para poder ser lo que no puede ser en el mundo, ¿no? O sea, que esa es una cosa que a mí digo, Gómez Hattin no entra dentro de este neobarroco, pero pensaba en toda esta gran constelación de Severo Sarduy, de Reinaldo Arenas, de Lezama Lima, hasta llegar a Néstor Perlonguer, ¿no? Cómo el barroco ha articulado, cómo ha sido en diversos países, cómo ha sido el lenguaje de queer por excelencia, ¿no? Y me encanta además que esa estética que nació en una lógica pues bastante totalitaria, como era la Contrarreforma, ¿no? Justamente en un momento de expulsión de la otredad se convirtió en el refugio de la otredad. Es una cosa que no he visto en ningún otro lugar, ¿no? En regímenes totalitarios generalmente les corresponde estéticas totalitarias, generalmente neoclásicas, ¿no? Generalmente panópticos, ¿no? Pero esta estética que nos tocó en el momento de la conquista, ¿no? Contrarreformista, ¿no? Donde hacen una estética que no corresponde exactamente a su ideología. Hacen una ideología de exclusión y una estética de inclusión, ¿no? Porque todo cabe en el barroco, ¿no? Claro, pero corresponde de una forma rara, porque al fin y al cabo corresponde torcida, como debe ser, como el barroco es torcido. Claro, y pues precisamente yo creo que mencionaste además a 3 cubanos en un momento muy particular, claro, también en otro país de machotes. Y Perlonguer en la dictadura argentina, ¿no? O sea, es decir, cómo en esos espacios totalitarios de pronto el barroco ha servido de una estética de resistencia muy interesante también. Pero yo diría que Gómez Hattin también vive, o sea, él lo dice en un verso, dice, yo no vivo en la locura, vivo en la metáfora. Y yo sí creo que él tiene un furor metafórico y una forma de vivir en los pliegues, también de oscurecerse, de nunca definir su sexualidad, de nunca reivindicar una identidad gay fija, sino ser cualquier cosa y culiar con todo lo culiable y todo lo hermosamente penetrable. Entonces yo sí creo que también Gómez Hattin apela al barroco y también apela a la multiplicidad de identidades y apela también a ese diálogo consigo mismo, pero con un sigo mismo que es
bastante especular, ¿no? En el sentido del espejo como gran metáfora del barroco también, ¿no? Claro. Un espejo que le devuelve una imagen deformada, invertida, sus poemas en el manicomio, la clínica, son realmente delirantes en ese quiebre de la identidad, de la fijeza de la identidad, que yo creo que es finalmente la gran prisión. Y yo creo que es ahí donde también esta tradición queer llega, por ejemplo, hasta un Fernando Vallejo, que mañana va a estar acá, en un libro que se llama Memoria de un hijueputa, que es una absoluta explosión del yo, de un yo astillado en 1000 pedazos, de un yo que aparentemente son las memorias de quien, él mismo se oscurece, él mismo siembra pistas falsas, o sea, estos dos escritores que parecieran no barrocos, a mí sí me parece que también son barrocos en ese sentido. Mira, diste además, bueno, yo me voy a poner aquí, yo no soy psicoanalista, pero voy a decir un par de cosas que me van a hacer sonar como si fuera, es mentira. Hablaste del espejo y está esta idea de que el primer espejo es la cara de la madre. Hay una cosa muy particular en ambos. Y el primer libro de Novo se llama Espejo, ¿no? Y el segundo libro, claro, ahí está Espejo, de Salvador Novo, tiene un libro que se llama Espejo. Y los primeros libros de Gómez Cattin se llaman Retratos, Retratos. ¿no? Que son espejos bien deformados también. Y hay una cosa muy particular con mirar hacia el pasado en ambos poetas. De pronto podría estar un poco más en la estatua de Sal esta reconstrucción del pasado y este mirar otra vez hacia atrás, además con un ojo muy psicoanalítico de un lector, de un gran lector de Freud. Como con el ojo del culo. Con el ojo psicoanalítico del culo. Pero creo que me estoy yendo, el punto es, creo que en ambos está el pasado muy presente y hay, sin embargo, una gran diferencia acerca de cómo el pasado puede ser muy doloroso, pero a la vez cómo se saca placer de ese revisitar el pasado, que es una cosa pues, muy psicoanalista, que tiene que ver mucho con la madre, los dos con una relación muy particular con sus madres y con una presencia de la infancia constante. Es que además en Gómez Cattin es una cosa, es una herida, la infancia es una gran herida que de todas formas es una fuente de placer. Fíjate que yo creo que ambos, hay otro motivo barroco que es el vanitas, ¿no? La meditación ante la muerte. Y yo creo que ambos son poetas del deterioro, ¿no? Y certifican y verifican en su poesía su propio deterioro y lo certifican de manera muy gozosa, ¿no? Creo que debería leerlo tú con ese hermoso acento mexicano, pues como los sonetos a sí mismo, que son precisamente una celebración del propio deterioro y que yo de alguna manera, no sé si alguno de ellos, yo creo que de alguna manera también eso va contra la idea viril de la preservación, ¿no? Me parecen maravillosos como esa posibilidad de burlarse de sí mismo y que al mismo tiempo se vuelve una meditación de lo que cambia, de lo que Uy, sí, son muy buenos porque además justamente es esta como es que como digamos, la decadencia y además sí son los sonetos contrarios a la, ¿cómo se llama? A la pastilla azul, ¿cómo se llama? La de Pfeiffer, ¿cómo se llama? ¿Al Viagra? Sí, lo anti-Viagra, digamos, como, no sé, o sea, es como para vender justamente lo contrario. Este está escrito en 1959, los mandaba cada año como felicitación de Año Nuevo, entonces cada año que iba siendo más viejo, iba siendo más patético el poema, y ese es de 1959. Juguemos al pendejo, vida mía, verás qué divertido cuando a huevo tienes que celebrar el Año Nuevo con sonetos y muecas de alegría. Verás qué lindo cuando cada día, al surgir en Oriente el rubio Febo, sientes que el mundo ya te importa cebo y un ardite nomás la poesía. ¿Acaso te amanezca alborotada, otrora erecta, dura y agresiva, la dulce prenda por mí mal hallada? No te hagas ilusiones, pensativa, en cuanto expulses la primera miada, se volverá a arrugar, triste y pasiva. Maravilloso, además como se burla de Garcilaso y de aquellas prendas por mí mal halladas. Sí. Bueno. Pero es que el deterioro, hay una cosa, José, que el deterioro esa celebración del deterioro también es la celebración de la improductividad, ¿no? O sea, a lo mejor cambia un poco del tono, pero yo pienso, ¿qué mucho mejor cantante es Chabela Vargas en su vejez que en su juventud? Digamos, justamente cuando la voz está quebrada, cuando es un árbol seco, cuando piensas que es una piedra la que está cantando. Ese es el mejor momento de Chabela Vargas, es decir, ese momento de que así cantan las diosas prehispánicas, creo, una cosa así, digamos, ¿no? Que claro, con su juventud tenía una voz poderosísima, no sé qué.
creo que esa voz esa voz del deterioro, ¿no? Esa voz que le costó litros de tequila adquirir, ¿no? Y no sé cuántas cosas más, digamos, ¿no? Esa voz, ¿no? Quebrada, ¿no? De aquel que sobrevive, de aquel homosexual que sobrevive su belleza, ¿no? Digamos, ¿no? Ese momento, esa voz, hay una verdad ahí, esa grieta en la belleza, es un momento, es una nueva boca, ¿no? Y sí creo que es eso que hablamos de la decadencia de Gómez Hattin y de Novo y de todas estas gentes. Ahí se lleva esa idea waldiana de la belleza como propia de la juventud a otro lugar, ¿no? Sí, es como un antirretrato de Dorian Gray, ¿no? O sea, como al revés, ¿no? Ya es demasiado juego de espejos. Pero... Tú querías meter aquí esto que hemos discutido en algún momento sobre lo improductivo dentro de como esta nueva noción de lo productivo, como esta poesía que es improductiva, algo contra lo que Hattin además luchó toda su vida, en su familia, en su entorno, ¿no? El ser un poeta que además vivía de los demás. Pues hay una idea en ambos, que ambos comparten esos poemas sobre la infancia de Gómez Hattin, por ejemplo, tienen muchos vínculos con las evocaciones que hace sobre su propia infancia Salvador Novo en La estatua de sal, o sea, como darse cuenta de una diferencia y darse cuenta de que esa diferencia consiste básicamente en no responder a lo que se pide de un hombre y que la promesa a futuro es la improductividad, que solo se puede resolver en expresión artística, sí, como una forma pero incluso una obra artística que decepciona, sí. Porque, es decir, porque tampoco es lo que se esperaría de una obra artística, tampoco son Octavio Paz que dicen, ya va a ser su gran libro, no sé qué, y ahora ya es una obra madura, no sé qué, siempre incluso les gusta dejar la sensación que de jóvenes prometían un poco más de lo que cumplieron de viejos, ¿no? Como, qué enorme decepción, ya no se les para igual la creatividad, no sé, algo así. Sí, y Gómez Hattin pues es un desperdicio viviente, ¿no? Y se muere atropellado por un carro en Cartagena, que no se sabe muy bien si fue atropello, si fue suicidio o lo que sea, pero claro, dieron mucho menos de lo que se esperaba de ellos, ambos. Sí, y a lo mejor dieron más, es que decir, solamente dieron menos desde, como decíamos hace rato, desde una lógica heteropatriarcal, donde decíamos que esperas, ¿no? Digamos que lo que decíamos de planta un árbol, escribe una obra maestra y ten muchos hijos, ¿no? Son un poco lo contrario, así como de escribo cada vez peor, decepciono en lo que se esperaba de mí, incluso para aquellos que querían hacer de mí una causa, como que me escapo un poquito, no pueden hacerla, soy una mala persona, ¿no? Digamos, tampoco es que Gómez Hattin fuera y que encantador, no sé qué, no, al revés, digamos. Lo que te decía era insoportable. Sí. Esa cosa, digamos, como de ser insoportables, como de no ceder nunca, creo que ahí hay un planteamiento ético distinto, ¿no? Digamos, ¿no? De no caber en lo que se esperaría. Cuando a Monsiváis, les repito otra vez, dicen, ¿dónde está el gran libro de Monsiváis? Dicen, esa es una lógica heteropatriarcal de querer leer a Monsiváis. Monsiváis no está como lo verías así de, no sé, Piedra de Sol de Octavio Paz, una cosa así. Está disperso, está sugerido, no se tiene que cumplir, no se tiene que lograr. Podemos ser hijos perpetuos los que no tenemos que ser padres de familia. Bueno, hasta hace poco, digamos, ya podemos adoptar, en México ya podemos adoptar, qué chingas, ya nos quitaron la diversión. En fin, ya. Para terminar, podemos ir con un disparo final y echarnos un último poema de Gómez Hattin, que se llama precisamente El disparo final en la Vía Láctea. En el cielo profundo de mis masturbaciones ocupas ese ámbito de deseo irrefrenable y voraz, inagotable y tierno que te devora el sexo, aunque tú no lo sepas. Tu cuerpo habita el mío, y es tan mío como no pudo serlo allá en la realidad. Es mío cuando yo te deseo, de esa misma manera impalpable y eterna como este libro es tuyo, como yo soy de ti. Habitamos el 8, doble infinito de los dos universos, el 8 de los círculos, el que parece dos astros hermanos y gemelos, el que parece dos ojos, dos culos cercanos, el que parece dos testículos besándose. Cuando llegas a mi cielo estoy desnudo y te gustan las columnas de mis piernas para reposar en ellas, y te asombra mi centro con su ímpetu y su flor erecta, y mi caverna de Platón, carnal y gnóstica, por donde te escapas hacia la otra vida. Y en ese cielo te entregas a ser lo que verdaderamente eres, agresión de besos, colisión de espadas, jadeo que se estrella como un mar contra mi pecho, locura de tus ojos orientales alumbrando la aurora del orgasmo mientras tus manos se aferran a mi cuerpo.
Y me dices lo que yo quiero y respiras tan hondo como si estuvieras naciendo o muriendo mientras nuestros ríos de semen crecen y nuestra carne tiembla y engatilla su placer hacia el disparo final en la Vía Láctea. En las sábanas de nuestro cielo hay nubes perfumadas de axilas y delicados residuos del amor. En la almohada del hueco que tu cabeza ha dejado oloroso a jazmines, y en mi alma y mi cuerpo el inmenso dolor de saber que desprecias mi amor. Oh tú, por quien mi vida renació dentro la lumbre de la muerte. Suda uno y todo. Y además, ese ser lo que verdaderamente eres, ¿no? Que eso sí es liberador. Eso sí es de verdad liberador. No lo que debe ser ni lo que otros suponen que debe ser, sino lo que verdaderamente eres. Como el trabajo del hombre es llegar a ser lo que verdaderamente, del hombre, de la mujer, o de cualquier cosa en la que nos queramos identificar, es ser lo que verdaderamente se es, ¿no? Y además, en caso de Comeshatin es una yerba, ¿no? Es de cómo yerba fui y no me fumaron. Bueno, nada, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien tiene una pregunta? Si alguien tiene una pregunta. No, nada, clarísimo todo. No, todo. Habla muy mal de ellos que hayan venido a esta que era sexo, vinieron por cochinos. Muchas gracias por venir. Gracias.